Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Me gusta siempre hacer, así sea brevemente, alguna referencia a algo tratado en el programa anterior, sobre todo cuando ha llamado la atención de gente que ha visto el programa y me llama o me ve ocasionalmente y me hace alguna observación o reclamo de mayor claridad y mayor detenimiento en lo que traté en el programa, que en este caso es el pasado. Ciertamente, yo me referí a la reafirmación de que nuestras líneas políticas, nuestro rumbo como organización, la Fuerza Nacional Progresista, lejos de haber variado, lejos de haber asumido algún grado vacilante de otra dirección, lo que habían hecho era más bien reafirmarse con el auxilio de haber hecho las advertencias de que iban a ocurrir cosas perjudiciales al país si aquella política pública de inmigración desordenada, de invasión propiamente, de población haitiana a nuestro territorio, se mantenía por el rumbo que la gente de Juan Dolio, entiéndase, el primer ministro Montalvo, había logrado luego de tumbarle el brazo al presidente de la República, que había mantenido una actitud tan hidalga, tan distinguida, tan aplaudida en la cuestión nacional como lo fuera la de La Habana. Ahora en estos días hemos visto interesantes editoriales de diarios importantes preocupados, los directores y ejecutivos de esos diarios. Por ejemplo, el Listín, en su editorial, dijo: no somos un solo país. Esta expresión, un solo país, en comillas. ¿Por qué? Porque delegaciones de Francia, culturales y diplomáticas, no tengo la exactitud de cuál en mayor grado, habían organizado un tremendo fiestón de haitianos en la Plaza España y vociferaban en esa fiesta multitudinaria de haitianos, en un 80% ilegales: ya somos un solo país, en creol, nadie nos saca de aquí. El Listín Diario, en su editorial, les respondía: no somos un solo país, y le hacía las advertencias a la sociedad dominicana de lo que puede significar eso que Francia propiciara. Claro, no fue solo el Listín. Para sorpresa de muchos, incluyendo el productor de este programa, el diario Hoy
en otro editorial, se refirió con mucha severidad al peligro de esa población aplastante, irregular, preturbulenta, que se advierte como que va a ser una fuente de grandes inquietudes de esa población haitiana ya suplantada sobre nosotros. Evidentemente, yo, viendo esos editoriales, el de hoy particularmente, porque es una especie de revisión de su línea editorial, porque en los tiempos en que se dictara el fallo 168, que era la llave prodigiosa que el Tribunal Constitucional había elaborado para el país, ese diario fue renuente y muchos de sus directivos y de sus colaboradores más intensos, directores morales se llaman, o se hacen llamar o les llaman, hablaban con dureza contra ese fallo y se sumaron a los ataques que a escala mundial se le venían haciendo al país cuando se quería doblegar a su gobierno, como en efecto lo lograran, para volverse contra ese fallo 168 y hacer todo el desorden jurídico que han venido haciendo. Que por cierto, la Fuerza Nacional Progresista y su primer vicepresidente, Pelegrín Castillo, esta misma semana sacaron una declaración importante hablando de que se está planeando una amnistía implícita, solapada, dando un plazo de prórroga de 1 año, eventualmente la residencia. Y claro está, de la residencia montar las bases para la nacionalización y entonces terminar con la perfecta minoría étnica de un solo país, con acceso a los procesos políticos, en capacidad de desarrollar un partido político importantísimo de más de 2 millones de militantes, que ya se podría decir, se pueden advertir a lo lejos cuáles serían sus candidatos ideales. El primer ministro, presidente virtual de este gobierno, o el periodista que ya se estrenó como orador político en el este, en su tierra natal, y que ya han circulado pancartas, cruzacalles con su nombre, y apoyado y aplaudido por población haitiana ilegal. ¿Cómo se advierte, señores? Yo me he apegado mucho a esa lección de sabiduría del pensamiento de Bergson, Henry Bergson, cuando dijo: los grandes errores políticos se deben casi siempre al hecho de que los hombres se olvidan de que la realidad se mueve y está en movimiento continuo. De 10 errores políticos, 9 consisten simplemente en creer que todavía es verdadero lo que ya ha dejado de serlo. Fin de la cita. Las circunstancias nuestras se mueven en el día a día, pero se mueven hacia la confirmación penetrante, definitiva, de que desde el principio se vinieron denunciando como peligrosas
Y quienes lo hicimos resultamos víctimas de grandes desprecios, de ataques desconsiderados, pero que esas circunstancias al ir consagrándose como realidad nos están pegando en la cara hasta derribarnos. Entonces, como ustedes comprenderán, yo no podía pasar esta respuesta sin poner de manifiesto mi renovada preocupación acerca de este desastre. ¿Por qué no hemos cambiado de línea? Porque nos fuimos de la alianza histórica con Juan Bosch, que luego la continuara Leonel Fernández y la continuara Danilo Medina muy breve tiempo, precisamente quejosos, porque veíamos venir y advertimos que eso vendría como gran percance, como colapso de la República. Mencioné a Pelegrín y me viene a la mente un trabajo que apareciera en un diario muy apreciado, en el cual aparecieron incluso 8 o 10 fotografías para ilustrarlo, de políticos nacionales. En mi caso, como presidente de la Fuerza Nacional Progresista. El trabajo periodístico estaba destinado a consagrar como que en la política nacional hay cierta dificultad para el desarrollo de los lideratos, porque hay unas líneas aparentemente hereditarias. Es decir, el padre, Vincho Castillo, el hijo, Pelegrín Castillo, presidente el primero de la Fuerza Nacional Progresista, su fundador, ya el otro ya primer vicepresidente, su hijo Vinicio, diputado en sustitución del diputado de 20 años Pelegrín Castillo, luego candidato a senador, y se daba la impresión, citaban otros dirigentes importantes del país, con sus hijos y sus derivaciones. El diario, repito, es un diario amable, un diario muy serio que nosotros respetamos. Y la productora misma del trabajo la excusamos, porque evidentemente ella perdió la perspectiva y vio una línea hereditaria odiosa, una especie como de caricatura de realeza, ¿no? Entra el rey, viene el príncipe, no. Sobre todo, hay que sí esto destacarlo, el trabajo resulta un poco pernicioso porque es un tiempo en que se está en un ataque a fondo contra los partidos políticos establecidos. Es decir, los poderes fácticos están muy empeñados en barrer con el sistema de partidos políticos, o por lo menos con su liderato tradicional, y traer, como ellos llaman, nuevas fuerzas, nuevas expresiones. Si son verdes, mejor, porque eso es pura esperanza, ¿no? Ya han hecho ensayos, incluso han conseguido que organizaciones tradicionales admitieran apoyar a candidatos provenientes de esos litorales esclarecidos, sobre todo jóvenes. Ya hay 8 o 10 precandidatos sociales para sustituir la dirección política nacional, tradicional, la conocida.
Creo que es injusto el trabajo. La realidad es diferente. Miren, yo fundé la Fuerza Nacional Progresista en 1980. 714 campesinos, dirigentes, muchos de ellos de importancia nacional. Y ese partido que el doctor Peña Gómez llegó a llamar en Puerto Rico en una conferencia de prensa internacional, nos combatió una fuerza pequeña pero muy aguerrida, que el propio profesor Juan Bosch en un momento, cuando se firmaba la alianza en el 93, llegara a decir: chiquita, pero grande en el patriotismo y en la defensa de los intereses nacionales. Cuando eso se fundó, mis hijos estaban pequeños o muy jóvenes. Vinicio muy pequeño, muy jóvenes, tanto Pelegrín como Juárez. Es lógico que el hijo ve llegar al padre, lee los periódicos, ve la televisión, oye la radio, sabe que el padre está participando en procesos a veces dramáticos. En mi caso, por ejemplo, yo fui el abogado defensor y director de la defensa del Partido Reformista en las impugnaciones electorales de 1978, que fue un tiempo aciago para mi familia porque fabricaron otro bicho. La maledicencia y el rencor de la política fabricó un bicho demoníaco, naturalmente inexistente, no el bicho real. Y les ha ocurrido que el paso del tiempo y por la gracia de Dios, el bicho real ha podido vivir muchos años, décadas después de esto. Y el tiempo es el que se ha encargado de hacer la prueba. No era aquel demonio que se nos presentaba. Es un hombre útil, ha trabajado con honradez y mucho denuedo en favor de causas nacionales, de todo tipo, en la lucha antidrogas, en el campo social agrario, en el campo de la lucha contra la corrupción. Ha sido un hombre cabal, ha arriesgado mucho a él y a su familia. ¿Qué pasa? Los hijos se van integrando, los que tienen vocación política. Pelegrín, por ejemplo, es mi ejemplo por excelencia. Lleva el nombre de mi padre. Se hizo abogado, estudioso, culto, pero no le gustó el ejercicio nunca. Se puso una vez una toga en la Suprema Corte de Justicia para ir junto con su hermano Juárez a defender a su padre de una acusación que le había hecho un embajador, ex embajador de Colombia, de difamación, que yo he contado tantas veces. Pero su vocación ha sido política. Y naturalmente, desde poner afiches, llevar notas de prensa a las emisoras o de televisión o de radio, ir a todos los programas del padre, seguir el curso de las pugnas y de los debates, que en mi caso, ya ustedes saben, fueron incendiarios. Eso va llevando al hijo que tiene vocación a consustanciarse con las tareas cruciales del padre y va desarrollando esa vocación y alcanzando méritos, sobre todo cuando, como dice la gente, tiene páginas a la izquierda, cuando es muy culto, muy preparado y tiene una buena fe y es un idealista. Lógicamente, el partido donde él propiamente ha crecido es el de su padre. Pero sus méritos no son por ser hijo de ese padre, es que lo ha desarrollado. Por ejemplo, ahí se dice Pelegrín Castillo, que fue 20 años diputado.
Ajá. Pero no se dice el tipo de legislador que fuera Pelegrín, la cantidad de proyectos importantes, la participación de esa pequeña fuerza, pero muy aguerrida de que hablaba el doctor Peña Gómez, en el Congreso, que le acompañara José Ricardo Taveras, nuestro secretario general, como legislador, muy distinguidos, una unidad de dos que se lucieron. Entonces, Vinicio surge, porque Pelegrín tiene otros compromisos en el orden político, fruto de un pacto, iba a dirigir un ministerio crucial estableciéndolo de minería. Entonces renuncia a la diputación y Vinicio con sus méritos, en este caso es interesantísimo hacer constar, que cuando él estaba adolescente, y algunas de las muchachas de la televisión me iban a hacer entrevistas de familia, Vinicio se desaparecía. Le tenía terror a las cámaras. No, era huraño. Lo más, no era enemigo, pero lo más distante de la cámara de televisión era Vinicio. Nadie iba a suponer entonces que se iba a dar el combatiente que se ha dado. Entonces, los muchachos hacen sus méritos, se relacionan con la dirección media, realmente generan sus lideratos en sus planos, lideratos de afecto, de fraternidad, porque tienen entonces los compañeros jóvenes del partido que son los que han estado con ellos en el desarrollo del partido. Entonces llegan hasta las candidaturas. Ya Pelegrín ha sido candidato a la presidencia. Vinicio fue candidato a senador, incluso obtuvo 20,000 votos mal contados, ha de decirse, malogrados en gran modo, 20,000 votos en el distrito como senador. Yo mismo, huérfano, pero hijo de un hombre público importantísimo, abogado importantísimo del país, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Justicia e Instrucción Pública, diputado, senador, y sobre todo abogado de los tribunales de la República, de gran renombre. Es decir, eso pasa en la familia, como ocurre en el campo profesional. Yo no le dije a ninguno de mis hijos estudien Derecho. No tuve que decírselo. ¿Por qué? Porque ese es el ambiente, esa es la mesa de comer, es de desayunar, de cenar. Y se van contagiando al grado que nosotros tenemos aquí. Vinicio Juárez Pelegrín, bueno, esa es otra generación. Pero ya está Dana Natalia, Manuel María, Lourdes Virginia, Juárez Víctor. Oigan, son nietos. Ya están, entonces, Sogel Marín Tapia Castillo. Ya vienen por ahí César Tapia Castillo y José Tapia Castillo. Todos, nunca les dije estudien Derecho. Hay uno, que lo dejo para último, deliberadamente, que yo muchas veces le digo a mi hija Dafne, la esposa de Pelegrín, yo no lo voy a ver, apenas tiene 15 años, pero tú te vas a recordar de mí, de lo que va a hacer ese muchacho, Pelegrín Enrique. Es decir, el núcleo familiar, la política como la propia profesión, desarrolla esa solidaridad y no interviene el favor, sino el mérito. Mi caso, Juárez. Juárez es un abogado por los 4 costados, eficientísimo, un profesional de primera orden. No tiene participación continua, solo
periódica ha tenido participación en procesos electorales. Pero tremendo, potente, porque entonces en las últimas elecciones ha dirigido partes cruciales de las posiciones de la Fuerza Nacional Progresista, algunas de ellas que han determinado los resultados electorales importantes a nivel presidencial. Ustedes recuerdan aquel Netflix, el mayor de los peligros, en la campaña del 12. Ustedes lo recuerdan. Ese era el abogado actuando, pero se va a su profesión. Ayuda en el partido cuando es necesario, pero es fundamentalmente abogado. Con todo esto en mi caso, he querido incluso comprender el de los demás, que fueron puestos en fotografías. El atraso del liderato político nacional reside en que hay una tendencia a lo hereditario, una especie de falsa realeza, de falsa aristocracia. No, son los méritos. Los méritos son tales que cuando la cabeza del partido, fundador en mi caso, toma la decisión de irse apartando, alejando, por razones muy obvias, la edad y las fatigas naturales, va viendo cómo califica cada quien. Porque no son idénticos, tienen sus diferencias. Y en las líneas políticas discuten en el seno del partido con los compañeros y entre ellos. Es decir, que lejos de ser una debilidad del sistema político, yo pienso que es, en mi caso, y pienso que en algunos de los otros, una fortaleza. Porque el partido político, como el gobierno, tiene un gran parecido a la serpiente, valga el sentido figurado, la cabeza. Si la cabeza es correcta, si la cabeza no se corta, si la cabeza no se interrumpe y se disloca, lo que puede pasar hacia abajo, hacia el cuerpo de familia, es bueno. El ejemplo, la tutela. Ellos pueden hacer y hacen de hecho todos sus eventos, invitan al viejo, el viejo todavía pronuncia discursos, hace la respuesta, escribe la pregunta en su blog y todavía es objeto de elogios de mucha gente que le dice, oiga, ¿y cómo es que usted conserve esa memoria? Bueno, gracias al Señor. La realidad era que quería hacer esa digresión porque no es enteramente banal o nimia, no. Es oportuna porque evidentemente el tiempo es crucial para el sistema de partidos políticos. Hay una crisis en el liderato político continental. Uno está viendo, ya han desaparecido los grandes líderes del siglo XX, de fines del siglo XX. Fidel Castro, Juan Bosch, Balaguer, cada quien en su... Hugo Chávez. Y se ha producido una sucesión. Y en algunos casos con dificultades, con contratiempos traumáticos, que es el caso de Venezuela. De manera que Lula, Dilma, propuestos para presidio, con procesos criminales abiertos en el campo de la corrupción. Todos sabemos el eje fundamental de todo el desastre, Odebrecht,
una compañía inmensa, la más grande, 168,000 empleados y funcionarios, era su nómina. Un Estado. Pero, ya he dicho tantas veces, 8 o 10 naciones han tenido la infección de sus prácticas, incluyendo la nuestra, que tiene pendientes cosas delicadas todavía. Especialmente, lo he dicho otras veces, la planta Catalina, donde, preciso es puntualizarlo, áreas muy importantes del sector privado tendrían cosas que habría la necesidad de aclarar de su participación. Y en la clase política ya vimos, hay una cantidad de políticos importantes, de funcionarios importantes bajo proceso o demandándose en la calle su proceso, y hay un ataque al sistema de partidos políticos. La famosa expresión, ninguno sirve. Nosotros sí podemos proveer de este litoral luminoso de la porcelana, del linaje. Y ahí surgen los grandes engaños y las grandes frustraciones. Bueno, lo de Brasil ha sido horrible. Al momento que esto se graba, está para ser procesado, a punto de ser procesado penalmente, el propio presidente Temer, que era el vicepresidente de Dilma, y que vimos con cuánta bajeza se prestó para traicionar a esta. Entonces, que en un momento en que hablar de estas cosas no es una banalidad, no es algo, no, eso es un problema de familia y personal, no. Algunos amigos me han dicho, doctor, usted ha hablado ciertamente algo de la cuestión de Venezuela, pero luce como muy cauto, como si no quisiera tratar el tema. Que la gente ve los programas en profundidad. Sí, como no, yo les respondo. Yo he hablado lo que he debido. He dicho muchas cosas durante más de un año. Comenzando, recuerdo, por aquel error garrafal que cometiera Henry Ramos Salud, quien resultara electo y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela en unas elecciones en las cuales la oposición se impuso en forma abrumadora al chavismo. Ese señor cometió el error fundamental de decir al principio, en la euforia de su victoria, ese gobierno, Nicolás Maduro, le quedan 6 meses. Era un error, porque la Asamblea había elegido a sus representantes. Las elecciones proveyeron los representantes de la Asamblea, pero la Cámara, la Audiencia Nacional, es un organismo de control de todo lo que pueda ser, a su juicio, excesivo, deleznable, impracticable, como práctica del Ejecutivo. Pero no se le elige para derrocarlo. Cuando yo vi esas declaraciones, hace ya casi 2 años, dije, en Venezuela viene un trastorno grave, gravísimo. Y comencé a preocuparme, a sentir pesar porque más que un presentimiento casi es una certeza espiritual de que la tragedia está en marcha. He dicho muchísimas cosas del tema,
Así le respondo a mis amigos. Pero ahora, en los últimos tiempos, las últimas semanas, no niego que ha aumentado mi temor, mi pesar, porque desde aquel desafío de Ramos Salud, dándole 6 meses al gobierno, desde el Ejecutivo comenzaron a producirse respuestas, muchas de ellas verdaderos errores. Y Nicolás Maduro, que fue el señalado por el gran líder Hugo Chávez, evidentemente ha tenido que confrontar una situación muy difícil. Primero, el descalabro de los precios petroleros, lo que ha sido una especie de, no de conspiración, sino un estado de cosas deprimente en la inversión. Y el comercio mismo se resintió y ha habido patéticas muestras de escasez. Y la población de Venezuela se ha desesperado. Nosotros aquí, a veces nos paramos en las esquinas a guardar el semáforo. A mí me ocurre que cuando veo esos jovencitos, adolescentes, haciendo calistenia, invirtiéndose y haciendo así, una exhibición de habilidad olímpica, pero es para que le den algún tipo de apoyo, de ayuda. La verdad que siento una tristeza enorme cuando sé de grupos de estudiantes venezolanos en los barrios nuestros vendiendo arepas. Óigame, eso no es para verlo pasar así por así. Desde luego, el chavismo, el núcleo duro del chavismo, que lo representa Nicolás, Diosdado Cabello, el ministro de Defensa, ha respondido con extrema dureza a todo lo que fue el desafío originario de derrocarle. Tanto que se llegó a producir por desgracia hasta la desaparición de la Asamblea Nacional. Primero la dejaron sin funciones, después duró 6 horas nada más, pero intentaron desaparecerla. Y ahora han aparecido los signos más preocupantes, que son las grietas filtrantes del trastorno interno ya, que suelen preceder la tragedia. Luisa Ortega Díaz, tenida como un ícono, chavismo puro. A Chávez se le va a decir a su tumba: Luisa no puede salir del país, Luisa está embargada, Luisa va a ser destituida y posiblemente procesada. Y uno tendría que imaginarse, no podría imaginarse la reacción de Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Y esto qué es? Están apareciendo en los cuadros militares disidencias peligrosas. Y todo se está cuadrando hacia una gran desgracia. Pero el asunto ha tomado un sesgo que viene a corresponderse con la posición que hemos nosotros denunciado muchas veces. El trastorno de Venezuela va a afectar la región. Dijimos, Venezuela es muy importante, está dolorosamente sometida a una experiencia de tranque, una oposición que hace una manifestación popular gigantesca y un gobierno que al día siguiente le hace otra manifestación popular gigantesca. Yo digo, Dios mío, pero es que están alimentando la tragedia, porque son dos expresiones populares, la de oposición y poder. Y lo que puede surgir ahí es apocalíptico.
si se dividen las Fuerzas Armadas y comienza, he dicho muchas veces, una guerra civil. Es un año 65 nuestro multiplicado por 10. Sin posibilidades visibles de intervención. Porque esta no es una isla, aquella Venezuela, como resultara la isla nuestra tan fácil de ocuparla, paralizar el conflicto en el 65. Entonces, me estoy complaciendo a mis amigos. ¿Cuál es el sesgo último delicado? La OEA. La OEA es un organismo para nosotros, ha debido ser imperdonable, moralmente imperdonable, porque fue el palio, fue la protección jurídica internacional que se buscó para tratar de enmascarar la intervención del 65. Fue una intervención multinacional. Tropas brasileñas, tropas salvadoreñas, tropas paraguayas. Pero se sabía que era de paso fugaz, que no era ocupación permanente, para paralizar una tragedia. Eso más o menos le daba cierta explicación, pero era una complicidad del organismo internacional. ¿Hemos desarrollado nosotros esa posición? Sí y no. Llega a tener un secretario general como Luis Almagro, que viene aquí en medio de aquel ciclón de insultos, de atropellos contra la soberanía nacional. Y al bajar, lo primero que dice es que no es concebible 2 naciones en una sola isla. Luis Almagro, este uruguayo que ha tenido tantos conflictos ahora en el problema de Venezuela. Vino aquí y lo dijo. Nosotros, vueltos un cebo, como se dice, muy tímidos, muy erráticos, muy inconsistentes. ¿Por qué? Porque el otro proceso, el de la geopolítica hacia el Estado binacional, la fusión, había avanzado mucho. Tiene el poder amarrado, agarrado por los entresijos. Y desgraciadamente el presidente no supo reaccionar o no pudo reaccionar con la energía debida frente a eso. Recuerden ustedes que Ban Ki-moon, el secretario de ONU, fue al Congreso y no mencionó el Estado República Dominicana, se refería a Quisqueya. Creo que generó una reacción del Senado, creo que Reinaldo Pared Pérez lo increpó. Ahora se presenta la cuestión de la Carta de Lima. México, en una forma significativa, porque México siempre fue muy cuidadoso con esto, encabeza un movimiento y van países tan importantes como Colombia, Chile, Perú. No voy a mencionar a Brasil porque es tan importante, pero sabemos cómo está su cabeza pudriéndose. Y faltaban unos votos. Y hay signos interesantes, por ejemplo, el encargado de negocio de la embajada norteamericana, el Diario Libre no daba su nombre, encargado de negocio de la embajada de los Estados Unidos, el autor, en la República Dominicana, publica un artículo muy significativo, Defensa de la Democracia. El artículo estaba destinado a alentar al pueblo y al gobierno dominicano a solidarizarse con el esfuerzo que vienen haciendo esas naciones mayores de Latinoamérica para emplazar al gobierno de Nicolás Maduro a la liberación de presos políticos, a la realización de elecciones. Sabemos todo que todo eso quedó en el aire y se ha querido sustituir ahora
con una asamblea constituyente y parece que esto va a ser, como dice Luis Ortega Díaz, quizás un agravante de la crisis. Porque de los resultados de esa asamblea constituyente lo que va a salir es mayor separación, mayor rencor, mayor distancia entre, diríamos, dos Venezuelas. Entonces este artículo, muy conceptuoso por cierto, decía que nosotros los dominicanos tenemos deuda. Eso es verdad. Su presidente Rómulo Betancourt de Venezuela estuvo a punto de perder la vida por un atentado y fue un luchador de años, de décadas, por la libertad dominicana. Que por qué nosotros no allegábamos ese apoyo solidario a esa iniciativa, a la Carta de Lima, la Carta Democrática, y participábamos, y nosotros nos abstuvimos. En principio, en el primer voto de abstención, el argumento era: no intervenimos porque nuestra Constitución prohíbe la intervención en los asuntos internos de otros estados. Esto no se alegó cuando nos estaban interviniendo a nosotros. Que por cierto, Nicolás Maduro no fue capaz de ser solidario con nosotros. Se refirió con torpeza: el que se mete con Haití se mete con nosotros. Y nosotros éramos las víctimas de esos intereses que él hoy acusa de que quieren golpear allá. Pero de la geopolítica, incluyendo Unión Europea, Canadá y todos, cuadrados contra República Dominicana. Entonces, en esas condiciones, ahora el último voto fue de abstención. Y aparece gente tan decisiva e importante como el senador Marco Rubio, que es un hombre de estrecha relación con el presidente Donald Trump, advirtiendo a El Salvador y a la República Dominicana que tendrá consecuencia esa actitud de ellos, de no hacerse indiferentes frente a la tragedia venezolana. Está confirmado el hecho de que la región iba a comenzar a sentir efectos. ¿Cuáles son las consecuencias previsibles? En mi opinión, Estados Unidos tiene demasiada información sobre Catalina por la queja que hiciera su compañía, que fuera frustrada en la licitación, que apareció un trabajo esta semana terrible, hablando de aquel licitador virtual, teórico, inexistente, que se inventaron. Al momento que esto se graba, sale el informe de la comisión designada. No lo podemos comentar porque no lo conocemos. Pero si aquella gente filtra el contenido de la investigación, o si está en el Change Commission esa investigación, y surge la cuestión del sobreprecio de Catalina, para nosotros hay que esperar un verdadero cataclismo. Entonces, un efecto directo, no indirecto, de la problemática venezolana puede ser un considerable movimiento telúrico entre nosotros en el piso de nuestra política. Hoy yo, a mis amigos, les he dicho lo de Venezuela fundamentalmente. Hugo era el líder, Hugo era el del ángel. Un movimiento inmenso, porque él levantó a la Venezuela sumergida. Déjenlo llegar, si llegan en elecciones, que habrá más chavismo que peronismo en Argentina. Y es la misma Venezuela rescatada de la pobreza y propuesta por Chávez en la forma que lo hiciera, en el desarrollo social y humano, la que se va a oponer a las revocaciones de ventajas legítimas que le fueran otorgadas. Pero no le traten de imponer una parálisis
al curso del proceso democrático. No, se está haciendo lo mejor, porque es una asamblea constituyente, propiamente se va a reconstituir el Estado, es otro Estado, es otra versión. Eso lo intentó Hugo en referéndum, y fue tan noble que perdió por medio punto e inmediatamente reconoció su derrota, porque él tenía el carisma, él era el líder real, él era el que incluso cuando su levantamiento mandó a parar el conflicto. Por ahora, ese por ahora no lo tuvo Nicolás. Ok, nos ganaron, nos pueden ganar la presidencial, amén. Ahí está la Venezuela que Hugo levantó y que yo intenté mantenerla, pero el pueblo me rehusó. Ahora, a los 6 meses de eso, esa Venezuela va a reaccionar. ¿Con quién? Con el movimiento. Nuevos líderes, claro está. Ese es el gran conflicto que existe. Y yo, entre otras cosas, de los versos que le escribiera Hugo en ocasión de su muerte, me pregunto, cuando asistí a su velatorio, ¿por qué tan corto tu paso? Será el enigma de siempre. A veces no entiendo el papel de la muerte. Ni una gota de sangre, nada de lágrimas, ni una reja. Hombre de Dios, ¿qué ocurrió? ¿Avaricia del cielo o maldad de la tierra? Acompañarte será mi júbilo último, ser testigo quizás en las dimensiones del misterio. Ni una gota de sangre, ni una reja. Me dirán, bueno, pero las circunstancias de Hugo no eran las de hoy. Es verdad, cambiaron las circunstancias, como Bergson decía. Pero no desnaturalizar los rasgos fundamentales del idealismo del líder, que pese a venir de la extracción militar, no era aficionado ni a la reja, ni a la sangre, ni a las lágrimas. Y ese ingrediente está ya presente en el trastorno inmenso que todos lamentamos de nuestra querida Venezuela. Bien, este programa, como ustedes habrán visto, estuvo compuesto por distintos ingredientes. Para el próximo domingo, fin de semana, me imagino que estará el informe de la comisión, más alguna información que pueda surgir de esas consecuencias que el senador Marco Rubio de Florida dijera que se van a desprender de nuestra actitud en el caso Venezuela. Giraremos en la respuesta, gravitaremos sobre esos temas. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, Canal 33 de televisión abierta, 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana, nuestra versión central, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, sábado a las 6 de la mañana, Musavisión y TV3, TV Plata de Puerto Plata, 12 del mediodía, 10 de la mañana, 12 del mediodía, en Puerto Plata, que asimismo Telenor de San Francisco de Macorís a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde de domingo, Teleimpacto 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, Telefuturo, Canal 23, 8 de la mañana después de la misa de San Antonio de Padua, de domingo, TDI, Canal 51, 7 de la noche de domingo, como canales amigos de Sabaneta, Constanza, Montecristi, Higüey, Romana, que reproducen nuestros contenidos en los momentos oportunos. La radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega en la versión central de domingo a las 11 y Hit 92
a las 9 de la mañana de domingo. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de Su Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.